Hola, ¿qué tal? En este vídeo número 3 quiero mostrar cómo levantar las extremidades de aquellos caballos que no son mansos. Son esos caballos que pueden llegar a defenderse, que en algún momento son agresivos o que el dueño nos advierte ya, bueno, cuidado con este caballo porque puede llegar a patear. Esta es la técnica que yo utilizo. Como siempre, este es el momento que me acerco a la cabeza y permito que el caballo me olfatee, porque es el momento en que me presento, digo hola. Y es el momento también donde voy a observar las reacciones del caballo. El caballo puede irse hacia atrás, puede rechazar mi mano, puede olfatear mi mano, puede agachar las orejas. Entonces son reacciones que voy viendo para tener cuidado para cuando yo vaya hacia atrás a la zona de riesgo. En este momento estoy acariciando el cuello del caballo. También lo puedo hacer con la cara dorsal de mi mano y yo creo que es mejor porque no se asemeja a una garra. Una garra siempre es una sensación de que le voy a hacer algo al caballo, le voy a hacer daño. Acá ya tengo mi mano derecha en la grupa, voy bajando con mi mano izquierda hacia la parte inferior de la extremidad. Y colocando la mano en esta zona, voy a medir la tolerancia del caballo a mi contacto físico. Son muy sensibles al contacto en esta zona, por eso va a ser el punto de referencia que yo voy a tomar. Y acá sí, acá voy a empezar a levantar la extremidad hacia adelante, siempre siguiendo la dirección de las articulaciones. Y acá hay un detalle, si el caballo se está defendiendo de mi mano, entonces va a patear mi mano. Pero si el caballo es un caballo agresivo, que está acostumbrado a patear, que tiene experiencia, entonces me va a buscar patear a mí. En este tipo de caballos con experiencia, experimentados, que agreden, entonces ahí utilizo otra técnica, como por ejemplo una soga donde empiezo a enseñarle al caballo y empezar de cero. Son implementos que me ayudan para yo no entrar con mi cuerpo en esa zona de riesgo. Y este es el momento en que ya levanté la extremidad. Si el caballo no ha tenido ninguna reacción hasta ahora, es muy difícil que todavía la tenga. Este es el momento de mayor presión. A partir de ahora voy a empezar a esperar a que la extremidad se relaje. Lo que hago en esta etapa con mi mano derecha es levantar la pinza del casco para trabar la extremidad. Lo que ocurre en este momento, al trabar la extremidad, es que le impido al caballo que haga movimientos grandes, como una patada. Si lo quiere hacer, lo va a hacer, pero normalmente no lo hacen porque tienen la extremidad trabada y de esa forma yo me protejo. Bien, en esta etapa ya puedo empezar a limpiar el casco, como para decirle al caballo, eso es lo que voy a hacer, y lo suelto. Es muy importante esa parte, soltarle, dejarle de dar presión al caballo y premiarlo con esa liberación de presiones. Esta es una técnica que utilizo para este tipo de caballos donde alguien me lo sostiene, yo sé que pueden llegar a hacer algo, entonces estoy prevenido, me estoy cuidando. Si yo trabajo con un caballo que yo sé que es agresivo, que no es manso o que estoy amansando, le estoy enseñando a levantar las extremidades, yo tomo el cabestro del bozal, entonces permito que el caballo adopte una posición curva hacia el otro lado. Entonces, si el caballo me quiere hacer algo a mí, siempre yo voy a tirar del cabestro y el caballo va a empezar a girar alejándose de mí. No va a poder venir hacia mí. Porque acá, ¿qué pasa? Si el ayudante que yo tengo para esta sesión fotográfica se llega a equivocar, el caballo va a doblar hacia mí y me puede hacer daño. Yo no lo estaría haciendo esto si estoy trabajando solo con un caballo o con un caballo un poco más peligroso, por así decir. En ese caso yo tomo el control de todo el caballo. Acá tengo que destacar algo. Yo acá mostré una secuencia de cómo levantar el pie del caballo bajo esta técnica. Pero si yo estoy enseñándole al caballo, es muy diferente porque ahí en ese caso voy cumpliendo con pequeños pasos de cómo enseñarle al caballo. Son pasos de aprendizaje. Es decir, voy, levanto el pie, el caballo cedió, se relajó, lo suelto, cedo, quito la presión y de esa forma el caballo aprende. Entonces empiezo nuevamente, levanto el pie, ahí ya puedo dar un paso más adelante, donde el caballo me permitió dar ese paso más adelante, lo premio, es decir, quito la presión, cedo y vuelvo a empezar otra vez. Esa es la forma en que el caballo va adquiriendo confianza y en que van aprendiendo. Muchas gracias y hasta el próximo video.